Hola mis hermanos, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo con otra nueva reflexión. Muchas gracias por seguirlas y esperarlas. Dios les pague con el cielo. Les voy a hablar de la fe. Ese tema es tan hermoso y tan apasionante que realmente nos toca nuestros corazones. Sabemos que la fe es creer lo que no vemos o conocemos. Pero, ¿qué es la fe según la Sagrada Escritura? ¿Qué papel juega en la vida de un cristiano? Por la fe, sabemos que el universo fue formado por Dios. En Hebreos 11:3. Pero ¿cuál es la ganancia de la fe? Bueno, lo vamos a ver. Las Escrituras nos enseñan que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que llega a ser remunerador de los que le buscan solícitamente. Eso nos lo dice Hebreos 11:6. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Ya lo has visto, mi hermano. ¿Cuál es el primer paso entonces? Es oír, escuchar lo que nos dice la palabra, pues la fe entra por el oído. Por esto la importancia de leer siempre las Sagradas Escrituras y escuchar su palabra, su santo evangelio. La fe consiste en salir de nuestra razón y dar ese salto a lo desconocido. La fe es tan importante que sin ella no tenemos parte con Dios y es imposible agradarle, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Nos dice Hebreos 11:6. La fe es la creencia en el Dios único y verdadero, mis hermanos. Creer sin verlo en realidad es pues la certeza de lo que se espera, de lo que no entendemos. Confiar en Dios más que en ninguna otra cosa y tener la confianza plena de que Él es nuestro Padre. Pues, mis queridos hermanos, Dios nos gratifica por medio de la fe. Así es. Y los apóstoles dan testimonio de ello en las Escrituras. La fe produce milagros. Por ejemplo, la Biblia nos habla de una mujer que padecía de un flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ningún médico había podido ser curada. Ella se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Lucas 8:43. Mis hermanos, la fe es la esperanza de todo cristiano. Ya lo hemos dicho muchas veces antes, lo hemos escuchado. La fe es el motor de toda vida cristiana. Por la fe creemos en la vida eterna. ¿A quién, sin haberle visto, le aman? ¿Y a quién ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas?
nos dice Primera de Pedro 1:8. Mis hermanos, estos modelos de fe los podemos encontrar en las Escrituras. En Hebreos 11, la Biblia encierra grandes eventos y actos de mucha fe. Nos ayudan a creer en la fuerza y elección de Dios como fuente de vida. Y dice la Escritura, por la fe, Abel abrió un sacrificio agradable a Dios. Por la fe, Noé preparó el arca en una época cuando la lluvia era difícil. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue durante 3 meses ocultado por sus padres. Por la fe, Moisés, ya adulto, rehusó ser llamado hijo de una hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado. Por la fe, salió de Egipto sin temer la ira del rey. Se mantuvo firme como si viera al invisible. Mis hermanos en Cristo, muchos hombres valerosos han encontrado la verdadera vida en Cristo Jesús y los apóstoles dan fe de ello. Ya lo hemos visto en la Biblia en muchos pasajes. Por la fe, estos hombres sometieron reinos, hicieron justicia, alcanzaron la promesa y cerraron la boca a los leones. Mis hermanos, hemos escuchado muchas veces que a Abraham se le llama el padre de la fe. Y nos dicen las Sagradas Escrituras: y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 12:1. Imaginémonos que somos Abraham, un hombre anciano sin hijos. En ese tiempo, quien no tenía tierras ni herederos se consideraba un fracasado. Y Dios le dice que salga de su tierra, que era lo único que le proporcionaba seguridad, estar entre sus familiares. Salir de su casa fue un salto enorme de fe para Abraham. La carta a los Hebreos nos explica lo extraordinario de la fe de Abraham. Por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Mis hermanos, Abraham dejó su comodidad, sus seguridades, confió que Dios lo guiaría a él y a su familia. Es la misma promesa que hoy Dios nos hace a todos. Abraham no dudó en la veracidad del mandato de Dios, sino que lo obedeció y se salió en busca de esa tierra prometida. Increíble acto de fe, ¿verdad? Bueno, yo te pregunto, mis hermanos, ¿es tu fe fiel como la de Abraham? ¿A dónde te ha llamado Dios? ¿Estás escuchando las señales o las palabras de Dios cuando te habla en tu oración? Quizás Dios te ha llamado a formar una familia cristiana. Tal vez te está llamando a la vida religiosa o sacerdotal, o quizás a servir al necesitado. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿A qué te llama Dios? ¿A dónde te lleva tu fe, mi hermano? Esa es la pregunta. Todos somos llamados a ejercer nuestra vocación. Mis hermanos, la fe sin obras es una fe muerta. Fijémonos lo que nos dice las Escrituras en Santiago 2:17. Y es que en Abraham se cumple la Escritura de Dios, porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado a ser amigo de Dios. Nosotros veamos pues que el hombre también es justificado por las obras y no solamente por la fe. Por la fe, estamos nosotros llamados a rendir frutos a Dios. Mis hermanos,
Este es el momento en el que el Señor quizá nos está hablando para decirnos que nos tenemos que pedirle mucha fe, esa fe que viene de lo alto. El Señor es un manantial de fe, un manantial inagotable. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe. Creemos en Él, pero pidámosle que aumente nuestra fe, así como el ciego Bartimeo, que tanta fe le tuvo, que le gritaba: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Mis hermanos, este es el momento de armarnos con la armadura de la fe y proclamar no solamente la victoria de Cristo que venció la muerte, sino también proclamar su evangelio, anunciar la buena nueva y salir a evangelizar. El Papa Francisco nos llama a que seamos una iglesia en salida. El Vaticano II nos llama a que abramos las ventanas de nuestra fe para que podamos llevar la palabra de Dios a donde se necesita. Todos los católicos estamos llamados a poner a trabajar nuestra fe en el nombre poderoso de Dios. Amén. Fe es más grande que cualquier prueba que a mi vida llegue a venir. Mi fe es más grande que aquel problema que en mi camino llegue ante mí. Mi Jesús, te amo a ti sobre todas las cosas. Las cosas y en mi mente tu palabra vive en mí. Mi Jesús, te amo a ti sobre todas las cosas y en mi mente tu evangelio vive en mí. Mi Jesús, te amo a ti sobre todas las cosas y en mi mente tu palabra vive en mí. Es más grande que cualquier prueba que a mi vida llegue a venir. Mi fe es más grande que aquel problema que en mi camino llegue a